Hola, madre, Yadira Flores. Saludos. Uno no puede hablar de uno, porque generalmente siempre se va a sentir bien, ¿no? Con todo positivo. Pero omitiendo esto, yo puedo decir que yo tengo un buen carácter. Solo vives puteando a todo el mundo. Ese es el temperamento, que es fuerte. El enojo por pura huevada. Ese también es el temperamento. Es bien mamón. Entonces, el carácter. El carácter es lo que me permite controlar mi temperamento para no darles de baja. Requiero de un carácter muy fuerte y maduro y bello y dulce para poder controlar el temperamento volcánico y explosivo que me fue heredado. El concepto. El carácter son las cualidades psíquicas y afectivas que condicionan el comportamiento de las personas. Esta palabra proviene de el latín, que significa lo que se graba. Traduciéndolo de otra manera o explicándolo más sencillamente, el carácter son aquellas cualidades que las personas van adquiriendo conforme van viviendo. Las cosas vivenciales son las que se van marcando en la persona y están cambiando la conducta de estas, haciéndoles o formándoles el carácter. El temperamento, por otro lado, es una estructura que mide el humor de la persona o la motivación de la persona. De ahí que la palabra latina de la que proviene significa medida. Esto, el temperamento, es hereditario y es todo aquello que la persona hace o quiere de manera impulsiva. El temperamento es modificado por el carácter o controlado por el carácter, razón por la que si una persona pueda manipular ciertas deseos, tiene carácter, no es temperamento. El temperamento son los rasgos innatos, o sea, genéticos de la persona que fueron pasados por herencia, y el carácter son los rasgos adquiridos de la comunidad o del medio social en el que vive o de lo que le guste a la persona y lo modifica a preferencia. Eso es carácter, es algo pensado. El temperamento no es pensado, es impulsivo. Cuando usted escuche a una persona pegando gritos, haciendo algo show, no le diga tiene un mal carácter, mejor tiene un mal temperamento, porque carácter inexistente. Al momento de no tener la capacidad de controlar su temperamento, es prueba de que hay un carácter inexistente. Entonces no puede tener mal carácter, simplemente no tiene carácter, tiene temperamento. Pongamos un vivido ejemplo, ¿no? Aunque resulten sus enojados. Bien, hay un matrimonio, ¿no? Y una mujer que le gusta, ¿no? Tóxica, que está molestando al marido, dame el teléfono, lo quiebra o algo así por el estilo. Ella tiene un temperamento, mal temperamento y falta de carácter. El marido, tranquilo, con ganas de estrellarle la cabeza contra la pared, que ese es su temperamento, el marido tranquilo no lo hace, porque tiene normas morales, éticas, sociales, culturales,
que lo invalida de hacer este acto, razón por la que muy enojado que esté o por muchas ganas que tenga de estrellarla, no lo hace, porque ese hombre tiene carácter y sabe controlar la emoción con la mente. Otro ejemplo, en lo personal. Hay personas con las que trabajo con las que no quisiera trabajar, porque han sido traidores, porque chismosos, porque son súper gay, y no gay me refiero a homosexualismo, sino de que tienen los testículos cargados, pero pareciera que llevan una vagina, ¿no? O sea, hacen cosas que fuera de la hombría totalmente. Y a mí me pudre totalmente, me llena. Quisiera verlos como 7 metros bajo tierra, y eso que muy poco, pero ese es mi temperamento, ¿ya? Mi carácter tan lindo y desarrollado pues me hace trabajar con ellos todos los días, en paz, sin guerra, porque su existencia no puede afectar a lo que hay en mi estructura mental. Soy muy capaz de hablarle, de saludarlo, incluso salir con ellos si necesitamos hacerlo por cosas de trabajo, y no tengo ningún problema, ¿ya? Mi enojo y mis situaciones personales no pueden afectarse a nivel social, porque mi carácter no me lo permite. Y de nada sirve estar hablando de temperamento y carácter si no brindamos en el video las pautas o lo que se necesita para poder desarrollar un carácter. Empecemos con la madurez. La madurez se define como el fruto final o la estructura final de maduración o de desarrollo. Ok, madurez es estado final de maduración o el estado final del completo desarrollo en el humano, ¿ya? El humano es así como el mango maduro. Así se tiene que madurar el humano también. Y esto no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el sexo, ni con la raza, ni con el nivel social. Nada que ver. Es más de estructura mental. La madurez, en todo caso, es señal de inteligencia. Una persona madura, por su inteligencia, su capacidad de razonar que tiene, es capaz de controlar toda manera de actuar. Ahí yace la madurez y ahí yace el punto en el que inicia la formación de un carácter. Para desarrollar carácter es importante que la persona se tome un tiempo en el que pueda evaluar la manera en la que ésta está andando, la manera en la que actúa, de una forma honesta, sincera con uno mismo, porque si no soy sincero conmigo, realmente no va a existir ningún cambio. Siempre voy a estar pensando, fue el otro que me provocó, fue el otro el que hizo, yo no empecé, yo no. Hay que ver mejor por qué razón yo llegué a actuar de cierta manera, por qué llegué hasta ese acto. En ese sentido se podrá desarrollar realmente el carácter, porque ya cuando uno establece qué emociones son las que más han afectado a los demás o a vos mismo, entonces podés cambiarlo, pero hasta que no lo tengas, no lo percibís, no podés cambiarlo. Todo, tenés que ver tus puntos fuertes, débiles, tus gustos, las cosas que te disgustan, lo que te molesta, lo que te hace feliz. Es una autoevaluación completa. El punto de la meditación es buscar las posibles soluciones a todas las cosas que hasta este momento te producen problemas de control de temperamento. Hay que pensar antes de actuar. Al inicio es bastante difícil, porque las cosas generalmente suceden de manera repentina. De pronto llegó alguien y te molestó, de pronto alguien hizo algo y te enojó. Entonces uno responde al estímulo de manera inmediata. Por esa razón se requiere practicar con el fin de que una vez pensado todos los detonantes que uno tiene, pueda evitar, por así decirlo, cortar aquel impulso que te va a provocar reaccionar de una manera que no es correcta. Entonces, si yo ya pensé y sé lo que me lleva a actuar de cierta manera, en el momento en el que eso similar o el mismo suceso ocurra, voy a poder evitarlo. Existirán otros momentos en los que uno va a captar cuál
cuáles son los detonantes que tiene y en vez de modificar cómo vas a actuar frente a esto, lo mejor es omitirlo, completamente ignorarlo, no volver a estar cerca de ese detonante. Si estar junto a una persona, por ejemplo, resulta ser un detonante, lo mejor es alejarse lo más que se pueda de esa persona, porque resulta ser lo tóxico en la vida. Si se llega a estar junto a esta persona porque no se puede uno ir de ese lugar, entonces uno forma mentalidad un poco más fuerte, reconociendo que es esta persona la que molesta, y puede crear mecanismos de defensa, por así decirlo, la manera en la que uno pueda defenderse en el momento en el que se siente atacado sin llegar a usar el temperamento, o sea, sin hacer actos explosivos que después nos van a meter a problemas o no nos van a gustar. Para citar 2 ejemplos de lo que acabo de decir. 1. A mí me molesta mucho la persona que hace bullying o la persona que vive solo para sí mismo y no le importa el daño que provoca en los demás. Me repugna. En ese caso yo sé que yo no puedo hacer nada por ello, ya es un detonante, y cuando eso sucede lo que aprendí a hacer es a usar palabras específicas para ese tipo de persona, que no llegue a usar mi temperamento, porque con mi temperamento me dan ganas de desnucarla, y como no puedo hacerlo, con mi carácter intento hablar de una manera que sea más comprensiva para esa persona y que deje de molestar. ¿Ya? Aunque no sea a mí que me molesta que estén pisando, por así decirlo, a los que están desafortunados o a aquellos que no pueden defenderse. Si yo estoy cerca y puedo ayudar, yo me meto, pero de una manera prudente y no llegar a usar mi temperamento. Eso teniendo en cuenta que no puedo omitir lo que está sucediendo y yo siempre voy a estar respondiendo. Entonces lo que hago es modificar la manera en la que yo voy a responder. Otro punto en el que sí puedo cambiar el detonante, por ejemplo, vivo en una casa con 90 personas más y el uso del agua al momento de ducharme para mí es un gran problema. Entonces, no puedo estar peleando con las personas porque sé que no entienden que uno también tiene necesidades. Lo que hice es conseguir un balde en el que lleno el agua para poder ducharme con más tranquilidad. Yo tengo que ir a un lugar, conseguir el agua, volver al lugar, duchar. Pero ya no tengo que estar molestando a gente que no entiende, ¿ya? Y yo estoy más cómodo, las personas pues siguen a como quieren seguir y no es necesario llegar a usar temperamento. Mi carácter me impulsó a buscar una salida en la que yo no tenga que estarme amargando constantemente. Hay personas que dicen, reaccioné de cierta manera y ni siquiera sé por qué. Y tienen toda la razón. La mayoría de las personas no conoce cuáles son sus emociones realmente. Por eso es muy importante al momento en el que uno quiere formar carácter de valorar realmente cuáles son las emociones que yo tengo más frecuentemente. Hay que tomarse un tiempo, sentarse, descansar relajadito, estar solo y hacer insight, empezar a pensar, si alguien hace esto, ¿qué me produce? ¿Por qué me da? Si alguien deja de hacerlo, ¿qué causa? ¿Ya? Usted verá si es enojo, si es alegría, si es algún tipo de rencorcito ahí o lo que sea. Cualquier tipo de emoción, tristeza, desagrado, al estilo intensamente, pues usted lo valora. Y una vez tenga qué tipo de emoción es la que se produce, va a ser más fácil poder llevarla a modificación y formar un carácter que frene esa emoción que tanto problema les están dando. Y eso sería todo en el video de hoy. Si le ha gustado, deje su like en la parte de ahí abajo. Si tiene alguna pregunta o le interesaría saber algo más sobre carácter y temperamento, puede dejarlo en un comentario o en alguna de mis redes y yo lo estaré respondiendo en otro video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!